Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes luego de superar algunos problemas en la conexión de internet. Estamos empezando un poquito atrasado en esta noche, pero aquí estamos. Por lo visto la gente está muy conectada, está saturada la red. No sé realmente qué estará pasando, pero sí estoy seguro de una cosa. Esta noche tengo un mensaje muy interesante para tu vida. Hoy quiero seguir con el tema de administrando nuestras emociones y hoy quiero hablar de un tema muy específico. Quiero hablar del miedo, del temor. Quiero saludar a los que ya están en línea, Ivana, Gladys, Gustavo, hola Hilda, una vez más. Estuvimos hace un rato juntos por Zoom en una reunión muy interesante. Gracias por estar ahí y a todos los que se van a ir conectando. ¿Qué les parece? Envíenme sus opiniones, por favor. ¿Qué les parece los temas que hemos tocado el día lunes? Hola Nilda, ¿cómo estás? El lunes hemos hablado de la preocupación o de las preocupaciones. Hemos hablado ayer de la angustia, que es otro mal que nos aqueja, que quebranta nuestra alma. Y esta noche quiero tocar el tema del temor. Quiero hablar del miedo. Eh, Saben que esta tarde estuve hablando con un grupo de pastores de diferentes países a través del Zoom, tuvimos una reunión y uno de los pastores contaba una anécdota de la semana pasada. Él vive en Granada, España, y dice que él estaba en el supermercado haciendo compras, ya llegó a la caja y en ese lugar de repente escucha un grito tan fuerte que toda la gente queda sorprendida ahí en la caja, corre desesperada, no sabía qué pasaba. Y era una mujer que pegó un alarido muy fuerte. Entonces, todo un rato le revisaron, la mujer estaba bien, pero lo que ocurrió fue que entró en un síndrome de pánico, ¿verdad? Ante tantas noticias, ante tanta información y contrainformación. Y aún más que eso, falsas informaciones que están invadiendo nuestra mente. Entonces llega un momento que el temor, que el pánico inunda nuestras vidas. Y en esta noche quiero hablar de ese temor, quiero hablar de los temores, sus orígenes, qué realmente significa el temor y qué respuesta nosotros encontramos en la palabra de Dios. Por eso yo creo que es muy interesante que aprendamos a gobernar, a administrar nuestras emociones. Y si ya están varios conectados, hola Fede, hola mi querida consuegra, doña Maura, un gusto saludarte. Quiero hablar del miedo. Y el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado, y que según el concepto conductista dentro de las escuelas psicológicas, el miedo es algo aprendido. No sé si cuando vos eras chico, y también creo que tengo audiencia de niños, pero cuando la mayoría de nosotros era muy niño, ¿cuál era la amenaza de nuestros padres que tal vez no entendían muy bien todo este tema del miedo? Cuculelé, el hombre de la bolsa, que caipijaré, que toda esa mitología, todas esas cosas que nos infundieron miedo, ¿verdad? Con figuras fantasmagóricas y cosas así, de repente, a lo mejor más tétricas, que te apagaban la luz en tu dormitorio, vos eras un niño, una niña y te morías de miedo ahí solito, solita o en compañía a lo mejor de un hermano, un hermanito menor o un hermano mayor. No sé cuál habrá sido tu experiencia, pero concuerdo perfectamente que el temor puede ser una conducta aprendida, como que te condujeron a que tengas temor a ciertas cosas. Hay gente que le tiene temor o pánico al agua, por ejemplo. Hay gente que le tiene temor a la noche, a la oscuridad, a los rayos. Yo recuerdo mi hija,
la única nena que tengo, ¿verdad? Cuando era muy chiquita, ella cuando veía que se nublaba y que los primeros rayos aparecían en el horizonte, ella ya se tapaba los oídos porque alguien le infundió miedo en ausencia nuestra al mal tiempo. Y hoy mi nietita, la misma cosa, tiene de vuelta miedo a los truenos, a los relámpagos, al mal tiempo. Entonces, es una conducta aprendida. Ahora, existen varios tipos de miedo. Por ejemplo, el miedo real. Cuando hablamos de miedo real, es algo que se construye a partir de componentes reales, ¿verdad? Así como dice el nombre. Por ejemplo, las personas que tienen miedo a la altura, el peligro de caer al vacío, las personas que viajan en un barco, el temor a que el barco de repente pueda hundirse o pueda pasar una situación terrible. Entonces, ahí nosotros tenemos casos reales, ¿verdad? Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que nosotros vamos adaptando de acuerdo a lo que nosotros vamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de ese temor, por ejemplo, siempre uso esto como una ilustración, el caso de que te haya mordido un perro cuando eras chico, o en algún momento de tu vida que un perro se haya prendido por tu pierna, tus brazos, lo que sea. Luego tu memoria emocional, que está más o menos aquí detrás de la oreja, una glándula muy pequeñita de solo 1 gramo, donde se guardan esos malos recuerdos y también los buenos recuerdos, los aromas, los sonidos agradables, etcétera, etcétera. Si fuiste víctima de una mordedura de perro, cuando vos ves un perro, aunque esté atado en el canil, con cadenas, sujetado, te sube un piní, te sube un miedo. ¿Por qué? Porque es un miedo real. Experimentaste la mordedura de un perro. Entonces el miedo tiene razón de ser, ¿verdad? Ahora, existe otro tipo de miedo que es el miedo irreal o irracional, ¿verdad? Que surgen de pensamientos imaginarios, distorsionados, catastróficos. Por ejemplo, mucha gente tiene pánico escénico, el temor a hablar en público, el miedo a volar en un avión por temor a que se caiga. Bueno, el avión es el medio de transporte casi más seguro que existe en el mundo por todas las precauciones que se tienen que tomar para emprender un vuelo. El pánico escénico era algo que fue parte de mi vida en el pasado, ¿verdad? Yo era una persona sumamente extrovertida, lo que ahora estoy haciendo, hablar en público a través de estas cámaras, jamás lo haría en otro tiempo. Y aprendí a superar eso, ¿verdad? Con la ayuda también de Dios, ¿verdad? Entonces, son miedos de peligros que a veces no existen. ¿Qué nos impide hablar en público? ¿Qué nos impide, por ejemplo, dar un mensaje a un grupo de 10, 20 o 50 personas, ¿verdad? He tenido a lo largo de mi vida de estudiante muchos compañeros, compañeras que no se animaban a pasar a dar una exposición, se ponían todos rojos, rojas. Y entonces, ¿qué ocurría con eso? Era el pánico escénico que estaba en sus vidas. Ese miedo irreal, ese miedo imaginario, casi exagerado, catastrófico, con el tiempo se puede convertir en fobia. Y las fobias se convierten en trastornos de nuestra personalidad que causan malestar y causan problemas en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, cuidado con eso. También nosotros tenemos miedos que dependen del carácter adaptativo. Por ejemplo, el miedo normal es aquel que se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de corta duración y puede ocurrir en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuántos le tienen miedo a las víboras? O al sapo, o a las arañas, ¿verdad? Yo realmente al sapo no le tengo miedo, pero me produce una repugnancia, igual que la víbora, ¿verdad? Hace muchos años estábamos en una ocasión en el Chaco
y cruzó delante nuestro una víbora y pasamos encima de ella con el vehículo. Entonces paramos unos metros más adelante para ver si había muerto esta víbora. Pero la víbora se metió en el matorral. ¿Y qué ocurrió? Cuando nosotros estábamos fuera del vehículo, la víbora era una ñacaninada de esas que se levantan, y se levantó y vino hacia nosotros corriendo. ¿Para qué te quiero, pata? Ahí nos subimos al vehículo en la carrocería y ahí nos quedamos, ¿verdad? Luego está el miedo patológico, ¿verdad? Que se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Puede interferir en nuestro cotidiano andar y produce un malestar psicológico a la persona que padece, y a veces también afecta a terceras personas. Por ejemplo, la hipocondría está muy relacionado con este miedo patológico, ¿verdad? Personas que permanentemente tienen temor a las enfermedades, a la muerte, y cualquier dolor lo asocian con algún tipo de mal muy grave. Por ejemplo, un dolor de cabeza intenso y ya piensan que se trata de un tumor cerebral, un cólico, etcétera. Entonces, gente que permanentemente está con temor a una enfermedad, o imagina una enfermedad y asocia con todo eso. En estos días, como pasamos mucho tiempo en familia, yo le estaba contando en un almuerzo a mis hijos que, no sé, tal vez tendría unos 7, 8 años, o a lo mejor menos, ¿verdad? Era chiquito. Y teníamos una señora que colaboraba con mamá en casa, ¿verdad? Que se encargaba de la cocina, del planchado, y tengo tan vívida la imagen de esa mujer, ¿verdad? Una mujer morena, bien gordita. Y lo que más lo que más está en mi memoria es que tenía el pelo largo, y ella vivía con una de sus hijas en casa. Y que a la tarde ella se lavaba el pelo y su cabello largo llegaba casi hasta el piso cuando ella se sentaba en una silla. Y su hija, que era adolescente, le hacía unas largas trenzas que volvía a liar así, dando vueltas en la cabeza. Bueno, esa mujer una noche, no me acuerdo bajo qué circunstancia o qué situación, pero tuvo como un cólico, y esa mujer se revolcaba en el piso gritando de dolor y de dolor, y unos hasta alaridos, ¿verdad? Y yo era muy chiquito, ¿verdad? Y pasados los días, esta mujer se recuperó, mis padres le llevaron a ella al sanatorio, al hospital, no sé a dónde le habrán llevado, pero después de unos días ella volvió a casa a trabajar. Pero su figura, ¿verdad? Su figura en aquel tiempo ya me daba temor, ya me producía miedo. Y mamá, en su inocencia, reforzó ese temor, y ella decía, no comas mango y tomes leche porque te puede pasar lo que le pasó a doña fulana. No tomes sandía y después tomes agua porque te va a pasar lo que le pasó a doña fulana. No comas cosas dulces y después cosas saladas porque ahí doña fulana... Y entonces yo tuve que superar ese temor a enfermarme de cualquier cosa, de cuidarme mucho en mi manera de comer. Y era un miedo patológico. No tenía sentido, no tenía razón. También hay miedos físicos, ¿verdad? El temor a sufrir sensaciones dolorosas, ¿verdad? Por un estímulo externo. Por ejemplo, los varones que fuimos al CIMEFOR o al cuartel, ¿verdad? Los momentos de descuereo, como se decía, ¿verdad? Que llegaba un momento que los músculos dolían tanto que parecía que se iban a soltar, ¿verdad? Otros tienen miedo de ir al dentista, un estímulo externo que afecta a nuestro cuerpo y produce dolor. ¿Cuántos le tienen miedo al dentista? Yo por muchos años no me quise ir. Hoy con la tecnología ya ni se siente el torno casi. Pero también hay gente que tiene miedo a ir al médico.
porque está ahí esperando una mala noticia. ¿Para qué me voy a ir? Gente que tiene temor a quitarse la sangre. No le voy a contar quién, pero yo tengo a alguien muy, muy cercano, que cada que se extrae un poco de sangre, sea para análisis, incluso cuando fue para que le quiten el tipo de sangre que tenía antes de sacarse el registro, se desmayó. Entonces, interesante, ¿verdad? Y a veces decimos, pero ¿dónde está el origen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Entonces, a veces el miedo físico es difícil de controlar y tenemos que saber manejar eso. Y el último punto que quiero tocar es el miedo social. Este tipo ocurre en respuesta a estímulos externos que se integran a nivel social. ¿Por qué? Porque gente que puede ser ridiculizado, piensa que al estar en cierto lugar va a ser juzgado o objeto de burla de las demás personas. Es como un pánico social, ¿verdad? Entonces esa gente tiene temor a salir, tiene temor a reunirse con otra gente desconocida, es muy ensimismada, ¿verdad? Constantemente él mismo se critica, se juzga a sí mismo, nunca está de acuerdo con lo que viste, el pelo que tiene, si tiene los cabellos rizados, él quería tener los cabellos lisos, si tiene el cabello liso, dice, ¿por qué no tengo rulos? Si tiene pelo negro, ¿por qué no tuve pelo rubio? Si ojos marrones, ¿por qué? Entonces siempre está disconforme, siempre está ahí. Y eso le lleva a un encierro, eso le lleva a un rechazo social por temor a ser juzgado, por temor a ser ridiculizado, ¿verdad? Entonces, esto le lleva como a aislarse y las consecuencias se ven a futuro, ¿verdad? La fobia social de la que estoy hablando es el extremo del temor. Es ya un temor muy, pero muy profundo. Así que, ¿qué dice la Biblia con relación a eso? Saben que los estudiosos de la palabra de Dios encontraron que la palabra o la frase no temas en la Biblia está escrita 360 veces. El año tiene 365 días. Quiere decir que el Señor prácticamente tiene un no temas por cada día calendario del año. 5 días sin decirte no temas. Pero este pasaje bíblico en Isaías 41:10 dice, no temas porque estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, también te ayudaré y también te sustentaré con la diestra de mi poder. Qué interesante la palabra de Dios. El Señor acá reitera 2 veces, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Y luego empieza a producir un acercamiento a nosotros. Dice, te fortaleceré. No solamente te voy a fortalecer, sino dice, te ayudaré. Y finalmente dice, te sustentaré, te sostendré. ¿Dónde está tu confianza? ¿Por qué el miedo invade tu mente y tu corazón? ¿Será que el Dios de la Biblia es tu Dios? ¿Será que estás seguro que Dios camina contigo y está contigo permanentemente? Dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Qué interesante tener estas promesas de Dios en nuestras vidas. Qué interesante poder afirmarnos en esta promesa que Él dice que nos va a ayudar, que nos va a fortalecer, que nos va a sostener. Tal vez en este momento las situaciones sean las mejores. Tal vez en este momento estés en la incertidumbre. ¿Hasta cuándo esto? ¿Cuándo se acaba la pandemia? ¿Cuándo volveré a trabajar? Tal vez ya fuiste parte de la reducción del contrato de trabajo. O se te cortó el salario a la mitad. No sé qué situación estás pasando. Pero en esta noche yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. No temas. Yo te fortaleceré. Yo te ayudaré y yo te sostendré. Qué Dios como el nuestro.
un Dios tan cariñoso, un Dios tan cuidadoso, un Dios que se preocupa de nosotros. Así que si en esta noche no tenés un Dios en quien confiar, yo te doy uno. El Dios de la Biblia, el Dios de la creación, el Dios de tu salvación, Jesucristo de Nazaret. Quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón en esta noche. Ahí donde estás, te pido solamente para no desconcentrarte, que cierres tus ojos, inclines tu rostro por un instante. Quiero guiarte en una sencilla oración que me devolvió la confianza en mí mismo, que me permitió romper con esa fobia social, ese temor a hablar delante de mucha gente. Ese se llama Jesús. Repite conmigo en esta noche y día así: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Hoy, Señor, me humillo delante de tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Y escribe también mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Quiero orar en esta noche. Quiero bendecir tu vida. Quiero que todo temor salga de tu corazón. Que te aferres a cada uno de los 360 no temas de la Biblia. Y para cada día de este tiempo tan crítico, sepas que tu Dios está contigo, que tu Dios te protege, que tu Dios te sustenta, que tu Dios te ayuda y te fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, yo todos aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión, te ruego, Señor, que tu bien y tu paz repose, Señor, sobre cada una de las vidas. Señor, que todo temor salga de los corazones y las mentes. Esos temores infundados, Señor. Esos temores, Señor, fantasiosos, catastróficos, salgan de las vidas. Ese temor a la enfermedad, ese temor a estar en público, ese temor, Señor, a las cosas irreales. Porque de todos los temores y preocupaciones que tenemos, solamente un 20% llega a ser realidad. El resto no se cumple. En esta noche, Señor, confiamos en ti, nos aferramos a tu palabra y te damos gracias por ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.